Televisa presenta. In 5, 4, 3, 2. Hola, buenas tardes. Pues esperando que tengan un buen día. Nosotros somos el equipo número 5. Los integrantes del equipo son María Fátima, Jocelyn, Ana Karen y yo su servidora, Karen Judith. El día de hoy vamos a hablarles del tema 9.5 con la docente a cargo de la materia, la doctora María de Rosario Mejía Cuero, presentando el tema 9.5, el cual lleva el nombre conducción de calor con manantial calorífico, pues de origen químico. ¿Qué entendemos por manantial calorífico o por calorífico? Bueno, pues calorífico nos dice que es algo que transforma o cambia de un momento a otro a partir de un calor en un estado de origen químico. Bueno, pues ya incluyendo en lo que es nuestro tema, tenemos más que nada nuestro reactor de lecho fijo con un flujo axial, el cual nos menciona que debe de tener 3 zonas, ya que como su nombre lo dice, va a estar representado por una reacción, el cual va a ser su función más principalmente. Y pues, ¿qué es una reacción química? Bueno, una reacción química es la entrada de átomos en el cual se destruyen y forman nuevos enlaces. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a tener nuestra zona 1, nuestra zona 2 y nuestra zona 3. Nuestra zona 1 va a fungir como los reactantes o la manera en que van a ingresar a nuestro reactor. La zona 2 va a ser la fase en donde van a cambiar y van a hacer movimientos. Y la fase 3 o la zona 3 va a ser donde ya van a salir nuestros productos y ya van a salir libremente. Bueno, pues en nuestra zona 1 vamos a tener partículas inertes, ya que estas van a entrar. En la zona 2, las partículas catalíticas van a ser donde hacen su transformación y en los productos van a salir de igual manera, pues las partículas inertes. Cabe mencionar que aquí tenemos en este esquema gris o rayadito, vamos a tener nuestra pared aislada, la cual nos va a permitir que nuestro reactor no haya salidas o que siempre esté cubierto. Vamos a tener nuestra delta Z que va a fungir como el espesor de nuestro reactor. Z es igual a 0, Z es igual a R. Vamos a tener nuestro radio y R que lo vamos a conocer como el disco del radio. Bueno, pues como ya lo comentaba, en estos reactantes o las reacciones van a entrar por Z a la menos infinito, que va a ser nuestra zona 1, y va a salir hasta Z más infinito, ya que va a ir desde una zona Z hasta la zona L. Y por lo tanto el reactor se extiende desde lo que es Z, que es igual a menos infinito hasta Z. Esto nos da signo de infinito positivo. Y al hacer esto, este se divide en lo que son 2 zonas. La primera zona es la zona de reacción, la cual evalúa lo que es 0, que es menor a Z, menor a L. Su función es como tal rellenar las pequeñas esferas catalíticas, y en la segunda zona es la zona de entrada y salida, la cual pues tiene que rellenar las esferas físicamente iguales, pero que no sean catalíticas. En este caso, la conducción axial del calor sigue la ley de Fourier, tomando en cuenta una conductividad calorífica efectiva.
En esta reacción química nos dice que se produce o también se consume energía calorífica debido a la reordenación de los átomos. Esto quiere decir que las moléculas reaccionantes dan lugar a los productos de reacción. Esto tiene como nombre velocidad de producción de energía calorífica. Tenemos que tomar en cuenta que la velocidad de producción de energía calorífica por unidad de volumen en las reacciones químicas generalmente es una función compleja de presión, temperatura, compresión y actividad del catalizador. Para simplificar la velocidad de producción de energía calorífica como una función exclusiva de la temperatura, tenemos que variar linealmente con la variable, por lo que tenemos que la velocidad de producción de energía es igual a la velocidad de producción de energía 1 por temperatura menos temperatura 2 sobre temperatura 1 menos temperatura. En esta presión podemos entender que T es la temperatura local del fecho catalítico, que supuestamente esta va a ser igual al catalizador del fluido, y la velocidad de producción de energía calorífica y la temperatura son constantes empíricas para dar o determinar las condiciones de entrada al reactor. Bueno, pues en los transportes de energía vamos a tener que como una entrada por Z de energía calorífica por conducción nos va a dar por consiguiente que pi multiplicado por nuestro disco de radio al cuadrado va a ser multiplicado por el cociente de reacción. La salida por Z más AZ de energía calorífica por conducción va a ser la misma función, simplemente vamos a sumar el delta Z. El delta Z lo vamos a conocer como el espesor que hay dentro de nuestro reactor. Por la entrada por Z de energía calorífica, debido al flujo, vamos a ingresar ahora nuestra función multiplicativa de la densidad por nuestra velocidad uniforme por la capacidad calorífica, esto multiplicado por la temperatura uniforme menos la temperatura inicial en función de Z. La salida por Z más AZ de energía calorífica, esto debido al flujo va a ser la misma función, simplemente se va a aumentar o sumar nuestra delta Z, como ya lo comentaba anteriormente, nuestro espesor. Y para la energía calorífica producida, vamos a tener pi por nuestro disco de radio al cuadrado por delta Z. Todo esto multiplicado en función de nuestra temperatura. Bueno, tomando en cuenta que la capacidad calorífica permanece constante para la mezcla reaccionante y la velocidad másica del flujo, tenemos que pi a disco de radio al cuadrado por la densidad por la viscosidad 1 es expresada en función de las condiciones de la entrada. Esto quiere decir que la energía calorífica del flujo que circula está expresada con relación a la temperatura de referencia, que en este caso es T. Tenemos que elegir que la temperatura de referencia debido al contenido energético, ya que esta no puede expresarse de forma absoluta, sino relativa. Bueno, pues para nosotros obtener nuestra fórmula tenemos que sustituir con nuestras ecuaciones. Por ejemplo, en los términos de la ecuación 9.1, ya recientemente viste en clase, nos menciona que la velocidad de entrada va a restarse con la velocidad de salida de energía calorífica más la velocidad de producción de energía. Esto nos va a dar un resultado
igual a 0. Esto lo vamos a dividir por pi, por nuestro disco de radio al cuadrado, por nuestra delta z. Y pues de esta manera vamos a simplificar y vamos a cambiar valores, vamos a acomodar bien nuestros símbolos y nuestras ecuaciones, lo cual nos va a resultar como el coeficiente calorífico de z más delta z menos el coeficiente calorífico o el coeficiente de reacción de z sobre delta z más P1. P1 va a ser nuestra densidad, B1, nuestra velocidad uniforme por nuestra capacidad calorífica que hay en nuestra temperatura uniforme menos la temperatura inicial. Esto pues va a ser más delta Z, que va a ser nuestro espesor, dividido entre el mismo espesor en función de la temperatura. Ya que si nosotros efectuamos estos límites sabiendo pues que las ecuaciones no van a describir como tal valores puntuales, sino valores medios, tal como en el coeficiente de reacción, en la temperatura y en nuestra función de temperatura. Y nosotros ya para tener como tal nuestra fórmula, nuestra ecuación que vamos a desarrollar, tendríamos que simplificar y nos quedaría de la siguiente manera. La derivada de nuestro cociente de reacción por z va a ser dividido entre nuestro delta z más nuestra densidad por nuestra velocidad uniforme por la capacidad calorífica que tenemos de nuestra temperatura. Esto dividido entre la derivada pues de nuestra superficie, de nuestra densidad. Esto siempre va a estar, recordando que siempre va a estar en función de nuestra temperatura. Y por lo tanto, suponiendo que la conductividad efectiva axial K y CF es constante, se tiene de 2. Esto significa que menos KZ de EF significa nuestro coeficiente axial efectivo. Esto es sobre delta al cuadrado de T sobre delta de Z al cuadrado más nuestra densidad que se representa con P1 y B1 como nuestra velocidad superficial y Cp pues es la capacidad molar de corriente. Sobre dt que es delta de T y delta de Z. Esto es igual a nuestra función de temperatura que se representa como SDE. En este caso también es válida para la ecuación, solo para la zona 1 y 2, la ecuación 9.5-9. Esto si se toma la función exclusiva de temperatura, que esto será igual a 0. Las ecuaciones diferenciales que resultan para esta distribución de temperatura en lo que son las tres zonas, nos dice que para la zona 1 es menos coeficiente axial menos delta cuadrada por la temperatura uniforme entre delta por el espesor cuadrado más densidad por viscosidad por la capacidad calorífica por delta de la temperatura uniforme entre delta de la densidad, que esto nos da como 0. Para la zona 2, lo mismo, solamente esto lo vamos a cambiar por delta a la 3 entre delta del espesor igual a 0. Para la zona 3, esto va a ser multiplicado por delta por la temperatura de estado estacionario entre delta del espesor. Esto igual a la función, a la velocidad de producción calorífica por la temperatura estacionaria menos la temperatura final entre la temperatura 1 menos la temperatura inicial. Bueno, debemos de tomar en cuenta que el valor de
del coeficiente axial efectivo es para estas tres zonas. Entonces podemos utilizar las 6 condiciones límites siguientes. Para z igual a menos infinito, podemos utilizar t es igual a t1. Para z es igual a 0, t1 es igual a la temperatura en estado estacionario. Para z igual a 0, el coeficiente axial efectivo es igual a delta de t sobre delta del espesor, que esto va a ser igual al coeficiente axial efectivo de delta de t de temperatura del estado estacionario sobre el espesor para z igual a L, la temperatura del estado estacionario es igual a la temperatura 3. Para z igual a L, el coeficiente axial efectivo va a ser igual a delta de la temperatura en estado estacionario sobre el espesor, que esto va a ser igual al coeficiente axial efectivo de delta de temperatura 3. Y para z, que va a ser igual a infinito, la temperatura 3 va a ser finita. Bueno, pues para nosotros obtener la continuidad de la temperatura de la densidad entre el calor que debe de haber en el sistema, vamos a tener como tal variables adimensionales en el cual vamos a utilizar como z, la circunferencia, beta y ni. Bueno, pues z va a ser dividido entre la longitud o entre el espesor. Nuestra circunferencia va a ser entre nuestra temperatura menos la temperatura inicial, dividido entre la temperatura uniforme menos la temperatura inicial. Cabe mencionar que beta, como ya lo comentamos anteriormente, va a utilizar los valores adimensionales, que va a ser respecto a la densidad por la velocidad uniforme, por la capacidad, por la longitud, y este va a ser dividido entre nuestro coeficiente axial eficiente o efectivo. Nu va a ser igual a nuestra longitud, va multiplicado por nuestra superficie, esto dividido entre nuestra densidad por la velocidad uniforme que debe de obtener nuestro circuito o nuestro diagrama por la capacidad calorífica. Esto multiplicado por la temperatura uniforme menos la temperatura inicial. Cabe mencionar pues que estos deben de estar como tal ejemplificados en nuestro diagrama o en el sistema donde se va a generar, en este caso, que pues será nuestro reactor en donde se va a realizar a cabo todo el procedimiento de la manera en que va a hacer el cambio de un reactante a un producto. Bueno, y para expresar las continuidades de la temperatura y la densidad del flujo de calor en las diversas zonas que hay entre ese cambio de reactantes a productos, igual de esa manera vamos a trabajar con valores adimensionales y pues vamos a obtener una transformación de ecuaciones diferenciales en el cual un ejemplo tendríamos a menos 1 entre b por nuestro delta al cuadrado, que va a multiplicar a nuestra circunferencia por 1, esto dividido entre delta por z al cuadrado más delta por nuestra circunferencia elevado a la primer potencia entre delta z. Esto nos va a arrojar un resultado favorable o que es igual a 0. Para nosotros tener el conteo de nuestras fases o de los pasos que va a seguir nuestros reactantes a productos, vamos a tener que elevarlo. En nuestra primera fase va a ser a la primera potencia, en nuestra segunda fase lo vamos a elevar a la segunda potencia y a nuestra tercera fase o la última fase va a ser a la tercera potencia.
aquí nosotros tenemos en nuestro esquema o en nuestras ecuaciones que nosotros al ocupar en nuestra fase 3, al elevar a la tercera potencia, tenemos un resultado que es igual a 0, lo que nos va a arrojar el mismo valor de nuestra fase 1 y nuestra fase 3 van a ser complementarias, o sea, que van a tener el mismo valor. Para nuestra segunda fase, los resultados van a cambiar un poco más notoriamente, ya que vamos a tener nu por nuestra circunferencia elevado al cuadrado. Y pues de esta manera nosotros podemos determinar o delimitar cómo va a ser la transformación de las ecuaciones que vamos a ocupar para llevar a cabo el procedimiento. Y por lo tanto, las soluciones de cada una de estas ecuaciones diferenciales homogéneas son que pues para nuestra primera circunferencia elevada a la potencia 1 es igual a nuestra constante de separación 1 más nuestra constante de separación 2, esta que es elevada a la Euler de BZ. Y para nuestra segunda circunferencia, que es elevado a la segunda potencia, es igual a nuestra constante de separación de Euler elevada a la M de Z más nuestro constante 4, que es elevado a la Euler de M4 de Z. Por lo tanto, para M3 no es igual que M4 y en pues nuestra circunferencia es elevada a la potencia 3 y nos da que nuestra constante 5 más CB Euler elevado a la BZ. Por lo tanto, en estas tenemos que nos queda para la condición limitante que se representa como M3, en este caso es igual a 1/2 de B entre lo que es 1 menos la raíz de 1 menos 4 de N sobre B. Posteriormente, para nuestra condición límite 4 se tiene 1/2 de B de 1, esto entre la raíz cuadrada de 4N más B al cuadrado. Bueno, pues aquí tenemos lo que son nuestras circunferencias, que a continuación mi compañerita Jos les va a explicar cada una de ellas y su función. Aplicando bueno, como ya lo dijo mi compañera, en este caso vamos a aplicar las condiciones del límite de la ecuación 9.518, que como ya lo mencionó mi compañera, vienen en la tabla de transporte de energía. En esta se obtiene la función exclusiva de temperatura, que por lo tanto la temperatura en la zona 3 es constante de la ecuación 9.513. En esta deducimos que la constante 1 es la unidad y al aplicar las 4 condiciones límites resultantes, obtenemos los siguientes resultados en base a 1 menos 4n entre b. Esto mayor a 0. En la primera figura nos indica que en algunos perfiles de temperatura basados en estas ecuaciones, observamos que la mezcla reaccionante puede ser precalentada o enfriarse apreciablemente por conducción axial. Esto antes de entrar en la zona de reacción. Este efecto merece una atención cuidadosa, puesto que la temperatura de las
experiencias catalíticas, observamos también que las pendientes del perfil de temperatura tienden siempre hacia cero en las salidas. Esto con el hecho catalítico de acuerdo con la ecuación 9.5, 17 y 33, que son las dos siguientes ecuaciones. En este caso debemos de tener en cuenta que en la ecuación 9.51 es solamente aceptable cuando la variación de la composición es pequeña. Bueno, en la siguiente imagen podemos observar el perfil de temperatura de presión para un reactor de lecho fijo con un flujo axial. Para B, que es igual a 8, y diversos valores en N. Podemos observar y podemos indicar que algunos perfiles de temperatura basados en estas ecuaciones tienden a reaccionar o a enfriarse parcialmente. Por lo tanto, va a dar una conducción axial antes de entrar a la zona de reacción. Por lo tanto, esta acción debe de tener o observarse cuidadosamente para ver si es una experiencia catálica. También podemos observar que la temperatura siempre tiende hacia el cero a la salida del lecho catálico. Podemos observar las tres zonas de las que hemos estado hablando, la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Bueno, pues cabe mencionar que el contenido energético no puede expresarse como tal de forma absoluta, ya que va a depender de las variables que éstas tomen y ya que no describe como tanto valores medios, sino que valores medios en función de nuestro cociente de reacción, temperatura y de las superficies que debe de haber en cada zona y también dependiendo la dirección de flujo que éste conlleve. Pues esta sería toda nuestra exposición y pues a continuación les vamos a explicar un ejercicio teórico práctico. Gracias. Nosotros les vamos a dar continuidad al ejercicio, lo vamos a ejemplificar y lo vamos un poco a hacer que sea un poco más factible. Bueno, pues nuestro ejercicio del capítulo 9.8 tiene relación con el capítulo 9.5, ya que nos habla de un tubo con densidad de flujo de calor constante en la pared. Bueno, ¿por qué tiene de congruencia el capítulo 9.5 con el 9.8? Bueno, pues en el capítulo 9.5 hablamos de un reactor, el cual tiene una pared y un espesor, en el cual tiene sus reactantes y sus productos. Bueno, pues de esta misma manera vamos a utilizar nuestra ecuación 9.8-19 para nosotros hallar las condiciones límites correspondientes 9.820 y pues de esta manera vamos a encontrar la manera más factible de ejemplificarlo. Bueno, pues para dar inicio a nuestros ejercicios o a nuestro tema, para que sea más entendible para ustedes, tenemos que tener en cuenta dos pasos. Bueno, el primer paso dice que tendríamos que conocer las condiciones límites que hay dentro de nuestro problema. En este caso, como tal, no vamos a hablar de números, sino que vamos a hablar de las variables que hay dentro de él. En nuestro segundo caso, vamos a conocer el tipo de solución que va a tener nuestro problema a partir de las ecuaciones del capítulo 9.8. Bueno, pues mi compañera Jocelyn les va a explicar un poco acerca de las condiciones límites y cómo se obtienen. Bueno, en este caso, como ya lo mencionamos, nuestro primer paso va a ser conocer lo que son nuestras condiciones límites. En este caso vamos a, no sé si puedes compartir la pantalla, compañera, vamos a ocupar lo que es la ecuación que se obtiene para
la distribución de temperatura, que en este caso es 1 menos epsilon al cuadrado por la delta de la circunferencia entre delta de la constante. Esto como resultado nos da a 1 entre epsilon por delta por epsilon, como se muestra aquí. Esto es multiplicado por epsilon por delta por circunferencia entre delta por epsilon. Esto con las siguientes condiciones límites, que para la primera condición límite es epsilon igual a 0. En este caso, nuestra circunferencia va a dar como resultado finito. En nuestra condición límite 2, para epsilon nos va a dar como resultado 1 y en este caso nos dará como resultado a delta por la circunferencia entre delta por epsilon y como resultado es igual a 1. Para nuestra condición límite 3 es la constante igual a 0, en este caso es nuestra circunferencia como resultado a 0. En este caso nuestra ecuación diferencial se ha resuelto para nuestras condiciones límites. En este caso no daremos aquí la solución completa, pues sin embargo es un instructivo para obtener la forma límite de nuestra solución de lo que es la ecuación 9.8-19. Cuando nuestra constante en este caso es grande y después de este fluido nos hemos alejado abajo del comienzo de la sección de la calefacción. Esto es de esperar, pues definitivamente la densidad del flujo del calor dará lugar a un aumento lineal de las temperaturas conforme a nuestra constante. Para este punto, lo que vamos a hacer ya es nuestra solución completa para nuestro perfil de temperatura, que será de la siguiente forma. Es la circunferencia por epsilon, por la constante, dando como resultado a la circunferencia infinita por epsilon, por la constante, y que nos da como resultado la circunferencia de delta por epsilon por constante. Esto para la distribución de temperatura. Para nuestra condición límite 1, epsilon va a dar como resultado 0. Y en este caso vamos a dividir delta por la circunferencia entre delta por epsilon igual a 0. Para nuestra condición límite 2, epsilon nos dará como resultado 0 y este será delta por epsilon igual a 0. Para nuestra condición, para nuestra última condición, que es la tercera, es nuestra constante igual a 0, obteniéndolo de la circunferencia de delta es igual a la circunferencia infinita por epsilon por 0. En este caso vamos a adelantar lo que es la función de la circunferencia de delta nos dará de la siguiente forma. Si le puedes cambiar, amiga. Bueno, pues nosotros para adelantar que la función delta de D multiplicada por epsilon por la constante, tendremos que ejemplificarlo y decir que será de la siguiente manera. Ya que nuestra circunferencia va a estar en cuestión de nuestra delta, vamos a multiplicar por epsilon por nuestra constante de separación, que esta va a ser multiplicada por nuestro epsilon por la constante. Esto va a ser relativamente igual. Bueno, pues nosotros tendremos que realizar una ecuación diferencial ordinaria. Nosotros al realizar esta ecuación diferencial ordinaria tendríamos que la derivada de z, en este caso, va a estar en función de nuestra constante. Y esto va a ser igual a nuestra constante elevada al cuadrado por la z. Bueno, pues para que entendamos mejor una ecuación diferencial, sabemos que es lo relacionamos con una función desconocida.
de una variable independiente en el cual pues nosotros más que nada tenemos que encontrar sus derivadas y pues de esta manera nosotros ya ejemplificándolo tendríamos que 1 entre epsilon multiplicado por nuestra derivada de epsilon se va a multiplicar por epsilon por nuestra derivada por la delta de epsilon más nuestra constante elevada al cuadrado por 1 menos epsilon al cuadrado y esto nos va a dar un resultado a 0. Ya esto va a ser ya conocida como nuestra ecuación diferencial y de esta manera pues nosotros obtendríamos el resultado. Bueno, pues para aplicar la condición límite en función de Liouville tendríamos que tener en cuenta que Liouville es más utilizado este tipo de teorema para valores límites de segundo orden no homogéneos, en el cual pues nosotros tendríamos más resultados o diversos resultados. Nosotros ya al hacer nuestras operaciones correspondientes y hacer más que nada nuestros encuadres de las derivadas, nos quedaría como la sigma de i a la menos u de i es igual a 1, que va a ser en función de los rangos que va a tomar. De esta manera nosotros tendríamos que realizar una integral, la cual tendríamos que simplificar términos iguales y tendríamos que obtener como resultado la ecuación que tenemos aquí. Ya que nosotros al hacer esas ecuaciones, bueno, las integrales, recordemos que van a ir elevadas de 1 hasta 0. Esos van a ser los intervalos que se van a conocer en ellos. Y pues nuestro resultado final sería, nuestra circunferencia va a ser multiplicada por nuestro Euler por la constante. Esto es igual a menos la constante. Va a tender a ser hacia infinito por nuestra epsilon por la constante. Va a ser igual a nuestra circunferencia por nuestro delta, que va a ser multiplicativo de epsilon y de la constante. Bueno, pues este sería todo nuestro ejercicio. Es un ejercicio ejemplificado que tomamos del libro de Beer. Esperamos si le hayan entendido un poco más. Y esto sería todo de nuestra parte. Gracias.